Buen momento para revisar temas internacionales. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó este viernes la destitución del presidente Yoon Suk-yeol por la fugaz declaración, más bien la declaración de ley marcial el pasado mes de diciembre, lo que cierra un capítulo de la mayor crisis política de la historia reciente de ese país, que afronta ahora unas elecciones anticipadas. Pero revisemos, 4 meses después de que el líder conservador decretara el estado de excepción, la máxima instancia judicial surcoreana ha concluido que dicha medida fue aplicada sin justificación suficiente y ha ratificado la inhabilitación de Yoon, que ya votó la Asamblea Nacional de ese país. El fallo fue adoptado con el voto a favor de los 8 jueces del Constitucional. Para que la Constitución fuera ratificada se requería además el respaldo de al menos 6 de los 8 magistrados en funciones. El presidente interino del tribunal, Moon Hyun-dae, durante la lectura del veredicto dijo que el presidente utilizó fuerzas armadas con fines políticos, lo que constituyó una grave transgresión de la neutralidad política del ejército y de su deber como comandante del jefe. También acordó que algunos diputados tuvieron que escalar muros para poder acceder al Parlamento cuando estaba rodeado por las tropas. Y el arancel global del 10% que el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana, entró en vigor este sábado a las 12:01 de la medianoche, hora local del este de los Estados Unidos de Norteamérica, en una medida que amenaza con provocar aún más turbulencias en las bolsas internacionales. El pasado 2 de abril, en una jornada bautizada como el Día de la Liberación, Donald Trump anunció ese gravamen del 10% a 184 países y territorios, además de la Unión Europea, y que en algunos casos incrementó hasta el 20% para productos europeos o el 34% para importaciones chinas. Sin embargo, se libran de ese arancel del 10% aquellos productos que ya estuvieron cargados en un barco y en tránsito hacia los Estados Unidos antes del tiempo de entrada en vigor, según figura en la orden ejecutiva del republicano. Esa excepción es la única que recoge el documento y evita que las mercancías que ya están en camino a Estados Unidos se vean afectadas por el cambio de aduanas. Y organizaciones venezolanas presentaron un recurso de inconstitucionalidad en favor de cerca de 200 migrantes venezolanos que permanecen recluidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Los miembros del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña que resuelvan el apego a la Constitución y a los tratados internacionales la liberación de los migrantes venezolanos, cuyos derechos han sido violentados. El documento explica que el proceder resulta inconstitucional, desde el traslado ilegal hasta el encarcelamiento en un país donde no han cometido ningún delito. Los migrantes, de acuerdo a lo que plantean los manifestantes, deben ser devueltos a su país de origen, respetar de manera total su derecho a la repatriación. Los miembros del bloque condenaron la persecución y criminalización que sufren los migrantes en Estados Unidos de Norteamérica debido a la política discriminatoria del actual presidente Donald Trump. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador tiene en sus manos 2 recursos sobre el caso de los migrantes venezolanos, pero hasta ahora no emiten ninguna respuesta. Y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, criticó este sábado la continua agresión a los territorios palestinos, Líbano y Siria por parte de la maquinaria de guerra israelí. Este dirigente árabe cuestionó también la incapacidad de la comunidad internacional para detener los sistemáticos ataques de ese país. Asimismo, ha acusado a dirigentes israelíes de intentar desviar y minimizar sus crisis internas con sus campañas bélicas en el extranjero. La invasión a Gaza representa una nueva fase sin precedentes de brutalidad e inhumanidad, estimó Abul Gheit, y consideró que el objetivo del primer ministro Benjamin Netanyahu es allanar el camino para expulsar a la población palestina de ese enclave costero.